Compañeros, profesora, mi nombre es Edgar Mauricio Ariza, soy estudiante de tercer semestre de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo. Eh, para este trabajo escogimos el tema de la electricidad y sus riesgos en el cuerpo humano. Eh, entonces les voy a hablar un poco de lo que es la electricidad y lo que puede acarrear al cuerpo humano si no se tienen las debidas recomendaciones y el debido cuidado. La electricidad puede afectar el cuerpo humano de diversas maneras, dependiendo pues de factores como la intensidad de la corriente, que es medida en amperios, el voltaje, la resistencia del cuerpo, la duración del contacto y el trayecto de la corriente a través del organismo. Las consecuencias del paso de corriente en el cuerpo pueden ocasionar lesiones físicas secundarias como golpes, caídas, etcétera. Incluso hasta la muerte por fibrilación ventricular. Todo depende del tipo de corriente y la intensidad, el tiempo de contacto, la resistencia, todo ese tipo de cosas. En la vida cotidiana con frecuencia encontramos contacto con tomas de corriente, lo cual conlleva el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. De hecho, ciertos entornos como la industria y la construcción, los accidentes por electrocución se encuentran entre los más comunes. Una persona se electriza cuando la corriente eléctrica circula por su cuerpo, es decir, cuando la persona forma parte del circuito eléctrico. Eh, Distinguir dos puntos de contacto, uno de entrada y otro de salida de la corriente, nos dice las consecuencias directas. Los efectos inmediatos pueden ser efectos térmicos, que son las quemaduras por arco o por contacto, efectos musculares y nerviosos, calambres, contracciones musculares, tenacización de los músculos y de la respiración, fibrilación ventricular, inhibición de centros nerviosos. Eso es por una parte. Eh, la electricidad que hace una descarga eléctrica en el cuerpo humano. Bueno, cuando tenemos una descarga en eh, el cuerpo humano es muy buen conductor de electricidad, por lo que las corrientes eléctricas circulan con facilidad a través de él. Cuando una persona se electrocuta, esta corriente eléctrica corre en su interior a una gran velocidad, causando posibles daños en ella, daños en la piel como las quemaduras, daños en el sistema nervioso como paros respiratorios o incluso atenazamiento de los músculos, músculos contraídos. Eh, Cuando esto ocurre, el mayor riesgo es que la descarga eléctrica afecte las dos áreas vitales del cuerpo, que es el corazón y el cerebro. Eh, la intensidad de una descarga eléctrica se mide en razón de la cantidad de energía que se encuentra que se encuentra en el cuerpo a través de una medida conocida como miliamperios. Si bien se sabe al tener contacto pues con una energía de 0 a 2 miliamperios, la sensación que se siente es como un cosquilleo. De 1 a 3 miliamperios ya es un choque eléctrico doloroso, es como ese encalambramiento que lo hace brincar o que hace que la persona eh, sienta como esa sensación de dolor. De 3 a 5 miliamperios, pérdida de control sobre los músculos en niños. De 6 a 10 miliamperios, pérdida de control sobre los músculos en adultos. De 10 a 20 miliamperios, posible desvanecimiento, o sea, un posible desmayo. A partir de 22 miliamperios, imposibilidad de despegarse de la corriente eléctrica. Eso ocurre en el 99% de las personas. De 20 a 50 miliamperios, posibles convulsiones. Y de 50 a 100 miliamperios, descargas al corazón y posible muerte. ¿Qué efectos podemos tener en el sistema cardiovascular? Entonces podemos tener fibrilación ventricular, una corriente de baja intensidad, aproximadamente de entre 50 a 100 miliamperios en corriente alterna, puede desorganizar la actividad eléctrica del corazón, causando un latido caótico y deteniendo el flujo sanguíneo así de la sistolia.
En casos de exposición a una corriente de alta intensidad, el corazón puede dejar de latir por completo, lo que lleva a la muerte súbita. En otras palabras, también cuando, por ejemplo, el corazón deja de latir por cualquier cosa, ustedes notan que los médicos utilizan voltaje para volver a tratar de que el corazón funcione, ¿cierto? Que son los choques eléctricos. Entonces, también tiene esa parte favorable para el cuerpo humano. Daños en el sistema nervioso, espasmos musculares severos. Una descarga puede hacer que los músculos se contraigan de forma involuntaria, lo que dificulta soltar el objeto que transmite la electricidad y prolonga la exposición. Entonces ahí es donde muchas veces la persona se queda pegada y ese contacto con la energía pueda que no lo mate, pero pueda que le tenga afectaciones al cerebro y al sistema nervioso. Parálisis temporales, lesiones en el cerebro, tenanización, tena- tena- tetanización. Entendemos el movimiento incontrolado de los músculos. La asfixia se produce por el paso de la corriente afectando el cerebro en la parte nerviosa que regula la función respiratoria. Quemaduras y daño tisular. La electricidad genera calor cuando atraviesa el cuerpo, lo que puede causar quemaduras externas. Ocurre en los puntos de entrada y salida de la corriente, que suelen ser más manos y pies. Esto también ocurre por los tejidos blandos, no siempre por las manos y pies, pero sí por las partes de donde haya mayor acumulación de grasa también. Ahí podemos ver posibles erupciones por donde sale el voltaje y posibles quemaduras. Ruptura celular, que es a lo que yo me refiero. Factores determinantes de la severidad y el daño, la intensidad de la corriente, amperajes, es el factor más crítico. Corrientes menores de 1 miliamperio apenas se perciben. Corrientes de 100 miliamperios pueden ser letales en cuestión de segundos. La ruta de la corriente, si la electricidad atraviesa órganos vitales como el corazón o el cerebro, el riesgo de muerte aumenta significativamente. Eh, la duración de contacto con energía, pues entre más tiempo tenga contacto con la electricidad, pues mayor va a ser el daño. Entonces, esto por un lado es la parte que yo les hablo de electricidad. Entonces, ya la siguiente parte eh, de las afectaciones y de lo que es la, los daños o los riesgos de la exposición en el cuerpo humano, de la electricidad, los va a exponer mi compañera. Espero que el video les haya sido de su agrado y muchas gracias por la atención prestada. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Puerta, soy del programa de Ciencias Ambientales de segundo semestre y soy del municipio de Sabana Larga, Antioquia. Entonces, vamos a continuar hablando sobre si hay secuelas o no sobre la electricidad. Entonces, obviamente siempre va a haber una secuela, en algunos casos no, porque obviamente, como lo mencionamos, puede ser de acuerdo a qué tanta intensidad estuvimos en contacto con la electricidad, ¿cierto? Entonces, una persona sufre una descarga eléctrica cuya gravedad está relacionada con la intensidad de la electrocución sufrida, aunque en términos generales las posibles secuelas que pueden presentarse tras un choque eléctrico se dividen en tres grupos, como son físicas, neurológicas y psicológicas. En las físicas podemos tener fatiga, rigidez en las articulaciones, sudoración nocturna, dolores continuos de cabeza y en distintas áreas del cuerpo, como la espalda, caderas, glúteos, hasta llegar a la cadera, ¿cierto? Esto, como lo mencionamos, puede ser, depende de qué tan alta fue la intensidad. En las neurológicas podemos tener problemas con la pérdida de memoria, dificultad para mantener la concentración, sensaciones de cosquilleo, desvanecimientos y pérdida del equilibrio, ¿cierto? Y en las psicológicas podemos tener estrés postraumático, depresión, ansiedad, insomnio, angustia, ataques de pánico. En esta, pues obviamente, pues puede variar de acuerdo
al tipo de zona o la alta intensidad, como mencionamos. En las ventajas y desventajas que tenemos de trabajar con la electricidad, tenemos en las ventajas eh, un electricista industrial, diseñador eléctrico, un buen salario, perspectivas laborales positivas, de oportunidades de autoempleo, ¿cierto? Podemos trabajar de diversas formas siendo un electricista. Pero en las desventajas vamos a hablar de la preocupación por la seguridad, en las condiciones ambientales, horas de trabajo muy largas o una alta responsabilidad. Entonces, en las implicaciones de la carrera o trabajo tenemos que pues, están los riesgos para la seguridad, incendios, explosiones, ¿cierto? Estamos muy propensos a que nos suceda quizás en algún momento eh, esto. Eh, Porque pueden pasar por aparatos eléctricos defectuosos, sobrecargas eléctricas, recalentamiento del cableado o chispas, ¿cierto? Entonces podemos estar propensos a sufrir una pérdida así. Quemaduras graves causadas por arcos eléctricos, proyecciones de gotas de metal fundido que nos pueden pues afectar la cara, el cuerpo, nos pueden quemar. Lesiones oftalmológicas, ¿cierto? Hasta podemos quedarnos ciegos por estos riesgos. Entonces, por eso es una desventaja trabajar con esto, con la electricidad. En la conclusión tenemos que, aunque la electricidad sea esencial en nuestra vida diaria, conlleva riesgos significativos para el cuerpo humano. La gravedad de las lesiones por electrocutación varía según la intensidad de la corriente, el voltaje y la resistencia del cuerpo, porque obviamente no va a ser lo mismo que un niño pequeño, un bebé, se electrocute a un adulto que quizás pueda aguantar un poquito más ese voltaje a un menor. Las consecuencias pueden llegar y ir desde lesiones físicas hasta la muerte por fibrilación ventricular. Además, pueden surgir efectos secundarios tardíos, ¿cierto? Puede que quizás en su momento la persona pues sufrió su descarga eléctrica, pero actúa normal y de aquí a unos 5 meses o un año puede empezar a tener fallos en el sistema y en el cuerpo. Muchas gracias.